Entonces, me presento, bueno, ya me conocen, Pablo Parragués, soy aquí urgenciólogo nuevo, ya llevo 8 meses en este hospital, ¿ya? Y le apareció la idea a la doctora Ruiz de hablar asfixia por inmersión porque fue un tema bastante como trending topic en el verano. Mucho argentino, de hecho, mucho extranjero también abogado, porque hay ciertos factores de riesgo, incluso legales, administrativos, en el sentido en que de ignorar las leyes o el reglamento de la norma nacional y se predisponen a sobreconfiarse en deportes de agua, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, que conozcamos un poquito un tema que es bastante específico, no voy a ahondar mucho porque es un temón, ¿ya? Pero sí les voy a dar unas directrices generales y desmitificar un poco lo que es el tema de la asfixia por inmersión, ¿ya? Entonces, para hacer el oro al tiempo. La física por inversión ha tenido hartas definiciones. Ya, de hecho, si ustedes se van a la literatura, hasta los egipcios, incluso tenían una definición para la asfixia por inmersión, que ahí montamos a la asfixia por inmersión, ya sabiendo un poco la fisiopatología. Entonces, ahora el consenso anual de la Wilderness Medical Society, que es la que se encarga de ver todos estos temas como de medio ambiente, misceláneo, ya lo define como un proceso, ¿ya? No es un cuadro clínico per se, es un proceso, un espectro, ¿ya? De experimentar una dificultad respiratoria por alguien que tuvo una inmersión o sumersión, ya que son sinónimos, en un medio líquido, ¿ya? Entonces, entendiendo esta definición, uno puede comprender que el paciente que se presenta a la urgencia o en el prehospitalario efectivamente puede llegar desde un espectro clínico de un paciente bastante asintomático hasta el paciente más grave, ¿ya? Generalidades que son bla bla, ¿ya? Hay que saber de que los niños chicos, por supuesto, siguen siendo, a pesar de toda la tecnología y cómo hemos modificado nuestra sociedad, siguen siendo el grupo etario de mayor riesgo, seguido por los hombres jóvenes, ya adolescentes, sobre todo hombres blancos, eso es lo que se ha estudiado. Ya, entender que esto tiene un cuadro todavía de alta mortalidad, si bien ha ido disminuyendo en su incidencia. Ya, de hecho, es lo último que se registró. Nosotros no tenemos muchos estudios nacionales, sobre todo porque el CIE-10 no nos ha ayudado mucho en registrarlo. Pero si uno se va a la literatura norteamericana, se ha visto que hay incluso 250.000 muertes descritas en el 2019. ¿Ya? 90% de las asfixias por inmersión son en países no desarrollados y eso tiene todo un trasfondo cultural. ¿Ya? Países no desarrollados, los norteamericanos lo definen estos países con la sigla LMIC, que son el Low Middle Income Countries, donde nosotros también estamos ahí. ¿Ya? Así que no solamente tercer mundo o países precarios, ¿ya? Sino que no son solo países desarrollados nomás. Como les dije, hombres jóvenes presentan más riesgo, eso está atribuido a un tema cultural, a un tema de asociación de consumo de sustancias y una sobreconfianza en sus habilidades acuáticas o los deportes que ellos realizan. ¿Ya? Y lo que se sabe es que cualquier tipo de reanimación o rescate precoz es lo que va a salvar vidas a estos pacientes. ¿Ya? Entonces, comprendiendo un poco eh, lo que sabemos de este cuadro, ¿ya? Vamos a partir de la base de que no hay muchos ensayos clínicos aleatorios randomizados porque entenderán que no es muy ético decir como, me llegó un paciente ahogado que está a punto de morirse, vamos a empezar a incluirlo en algún ensayo. ¿Ya? Entonces la mayoría de la literatura va a venir un poco de recomendaciones de expertos derivados de estudios retrospectivos, observacionales, ¿ya? Pero no se va a hacer como la mayor evidencia con este cuadro, ¿ya? Pero sí hemos comprendido, ¿ya? De que perdimos mucho tiempo, muchos años, intentando hacer intervenciones que nos quitaban un poco el foco de lo que es importante, ¿ya? Y aquí el mensaje no puede ser más claro. El enemigo de la asfixia por inmersión es la hipoxia, ¿ya? La hipoxia es el cuadro fundamental y el pilar de por qué este paciente se nos va a agravar. Entonces, ya tenemos aquí un paciente, digámosle que tenemos un paciente de 32 años, masculino, llamado Pablo, ¿ya? Con un poco de alcohol se mete a la piscina y empieza a aguantar su respiración, ¿ya? De alguna forma se quedó atascado o está en el mar, se confió, se metió a la ola, ¿ya? Y está en una situación donde no puede salir de este medio líquido, ¿cierto? La primera respuesta es hacer un hold, que lo describen los norteamericanos, que es aguanta la respiración, básicamente. Ya lo que tu mentalidad inicial, tu respuesta como de huida, es lo que va a gatillar, ¿ya? El tema es que hay solamente, a no ser que sea Michael Phelps, un tiempo suficiente para poder aguantar la respiración y empieza a acumularse todo lo que es la hipercapnia, ¿ya? Gatillando un drive respiratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo salir de este medio líquido y me dan ganas de respirar, por supuesto.
Y lo hago de una forma violenta porque tengo un gran drive, o sea, tengo una gran demanda de hacer un esfuerzo ventilatorio, ¿ya? Y esto viene acompañado entonces con un laringoespasmo, ¿ya? Ese laringoespasmo es una violenta entrada de lo que uno piensa que va a ser aire, pero como estamos en el medio líquido, va a ser una entrada de agua masiva, ¿ya? Y ahí empieza, después del laringoespasmo, a inundarse nuestros pulmones, ¿ya? Y llega líquido al alveolo, ¿ok? Comprendiendo eso, ¿ya? Vamos a hablar un poco de la fisiopatología a nivel del alveolo, ¿ya? Llega agua o cualquier tipo de medio líquido donde estoy, donde tengo esta inmersión, y lo primero que voy a hacer es barrer, o sea, disrumpir todo lo que es los neumocitos, ¿ya? Y si ustedes recuerdan bien sus clases de pediatría o fisiología pulmonar, los neumocitos lo que mantiene es el surfactante pulmonar, ¿ya? Que nos mantiene la estructura de lo que es la membrana alveolo-capilar. Entonces, de alguna forma, bajando la información o siendo más vulgar, estoy llenando el globo de agua, ¿cierto? Y estoy atacando todo lo que mantiene la barrera del globo de agua para que no me entre líquido de otra parte, ¿ya? Al barrer, hacer un watch out de surfactante pulmonar y hacer una disrupción de la membrana alveolo-capilar, también invito a que, a que el medio líquido del capilar de los vasos sanguíneos ingrese a mi alveolo, ¿ya? Causando un edema pulmonar no cardiogénico, ¿ya? Entonces me entra agua por los dos lados, ¿ya? Esto, por supuesto, da una cascada inflamatoria, lo cual funciona como un SIRS, ¿ya? El paciente tiene una respuesta inmune asociada a esto y le hace daño a nivel pulmonar de muchas vías. O sea, ya tenemos el mecanismo local y también empezamos con el mecanismo de hipoxia tisular y aparte por la cascada inflamatoria, todo el tema inflamatorio también va a ser una injuria pulmonar, ¿ya? Logrando un distrés de nuestro paciente, aumentando la hipercapnia y aumentando la hipoxemia. ¿Ya? Entonces, si estaba aguantando la respiración, el drive respiratorio me lleva a esta entrada de agua masiva, lo cual empieza a llenar mi alveolo, empiezo con una hipoxia, ya que no tengo algún tipo de intercambio efectivo y exitoso de gases, empiezo a llenar más los alveolos de agua, estoy con hipoxia, empiezo a comprometerme de conciencia, por lo cual ahora sí que entra una entrada de agua masiva a nivel de pulmón y por fin lo logramos, como sale bonito ahí, estamos muy felices, tenemos un edema pulmonar, perfecto. ¿Ya? Lo llevan a insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Lo cual hace una hipoxia tisular y después hipoxia sistémica, y el primero en sufrir va a ser el corazón. Ahora, si ustedes se van a la literatura, siempre dicen, esto es un mito, ya vamos a recalcar el primer mito, de que el paciente va a llegar sí o sí con un ritmo no desfibrilable. Mentira, ¿ya? Ustedes no tienen ni idea de dónde vino este paciente, qué le pasó, por qué no logró salir del agua. Por lo tanto, sí es posible que puedan tener ritmos desfibrilares si es que la etiología de por qué el paciente no pudo salir de su medio líquido fue algún tipo de paro cardíaco por un infarto, un ataque de arritmia, alguna intoxicación, lo que sea, ¿ya? Pero sí, en la fisiopatología clásica, el paciente debería pasar por una taquicardia para compensar este edema pulmonar, después por la hipoxemia profunda va a llegar a una bradicardia, después a una SP y el paciente va a llegar en asistolía. ¿Ya? Y si estamos con una hipoxia a nivel tisular, hipoxia sistémica, y ahora el corazón ni siquiera me va a entregar el flujo sanguíneo necesario, vamos a tener una muerte cerebral, ¿ya? Y eso es lo que importa acá. Por ende, vuelvo el mecanismo de la hipoxia, ¿ya? El oxígeno es lo que necesitamos. Al paciente le falta oxígeno y eso es lo que requerimos como repletar, ¿ya? O reponer. Ya, esto es bastante interesante. Yo no voy a hablar mucho del prehospitalario en sí porque es un temazo, ¿ya? Pero se hizo revisiones de la psicología, ¿ya? De los rescatistas que tenemos cuando un paciente se ahoga, ¿ya? Y tenemos cuatro tipos de rescatistas. De nuevo, no hay un máximo estudio, nadie le pregunta, oye, ¿qué estabas pensando cuando rescataste a esta persona? Pero de lo que se ha escrito en muchos estudios observacionales, ¿ya? Tenemos cuatro perfiles de rescatistas. El primero es los niños rescatando a niños, ¿ya? Esto generalmente es muy común en países subdesarrollados, ya donde ahí incluyen un poco a Chile y las culturas latinas, donde el hermano mayor siempre está a cargo del hermano menor, lo vigila, lo ve caerse el agua y va y se mete al agua también, ¿ya? Y este es un rescatista que es un bystander o un lay rescuer que no está entrenado, ¿ya? Entonces, la idea de esto, de conocer tu perfil de rescatista, es uno, conocerse a sí mismo, dos, yo darle la información a ustedes de que quizás se sienten médicos capaces para manejar a este paciente, pero no los hace unos buenos rescatistas en el agua, ¿ya? Así que no se sobreconfíen, ¿ya? Y tres, entender qué se llama un rescatista o un adecuado entrenamiento en el agua per se, ¿ya? Entonces, claramente el hermano mayor de un niño de 5 años y el hermano tiene 7 no va a ser un buen rescatista y vamos a crear nuevas víctimas, ¿ya? Y lo que yo quiero evitar con esto es crear nuevas víctimas porque es bastante común, ¿ya?
Los segundos son los adultos rescatando a niños que son miembros familiares o hijos de amigos, ¿ya? Y estos también son adultos cualquiera donde tienen como una especie como de intención de hacer algo, ¿cierto? A nadie le gusta ver a alguien ahogándose y sale el superhéroe, se pone la capa, se meten al mar, se dan cuenta que nunca realmente han nadado más de 3 metros en la piscina y se empiezan a ahogar también y ahora tenemos dos víctimas, ¿ya? Y el tercero, que sería tu escenario un poco más ideal, ya es encontrarte a alguien que está surfeando, dependiendo si ha surfeado o no, ya, o haciendo algún tipo de deporte acuático, y ve a esta persona que se está ahogando al lado y está más capacitada, por lo menos, que los otros dos escenarios para rescatar a alguien, ya que generalmente tienen algún tipo de dispositivo que flota o tienen una buena actividad física competente, por lo menos, para poder hacer algún tipo de rescate para este paciente, ¿ya? Eso sí, no se consideran rescatistas con alto entrenamiento, ¿ya? Y después tenemos el cuarto, que sería lo soñado, ya que tenemos algún adulto tiene algún empleo, algún tipo de profesión, cultura, o está en algún tipo de sitio donde los ahogos son frecuentes y tiene la educación suficiente y el entrenamiento suficiente para entender lo que hacer, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el rescatista más frecuente? Va a depender del país, de la cultura y del contexto, ¿ya? Entonces, se hizo esta revisión, ya que es un paper del American Journal of Emergency Medicine, donde tratan de sacar recomendaciones para los rescatistas. Como ya, a ver, ¿quién se puede meter al agua y quién no? ¿Ya? ¿O qué hacemos? Porque efectivamente, yo estoy en la piscina, estoy en el mar, estoy viendo a alguien ahogándose, a mí me daría ansiedad. Quizás me puedo meter o no, yo creo que puedo nadar y sacar a esta persona, ¿ya? Pero más no. Entonces, si estás fuera del agua y ves a esta persona ahogándose, lo primero que se dice es eh, em, throw, ¿ya? Reach but don't go, ¿ya? Que es tirar, trata de alcanzar, pero nunca te metas al agua, ¿ya? Así que cualquier tipo de, si tú estás fuera del agua, lo que se recomienda, a no ser que sea un rescatista entrenado, tipo Baywatch, ¿ya? No te metas al agua, trata de darle algún tipo de objeto que flote a esta persona y para eso igual se requiere un entrenamiento. No le vamos a tirar un termo, ¿ya? Hay que tirarle algún tipo de caja que flote, algún dispositivo que la persona pueda por lo menos como alcanzar y mantenerse a flote para que no tenga que hacer este esfuerzo que lo va a terminar ahogando, ¿ya? Esos son para las técnicas de contacto de tierra a agua, ¿ya? Independiente del rescatista que sea, a no ser que sea, como les digo, Baywatch, ¿ya? Si están en el agua, ¿ya? Tenemos dos tipos de cosas que podemos hacer, ¿ya? Si tú estás surfeando, lo más probable es que tú tengas este dispositivo, porque tienes que surfear con una tabla, espero, ¿ya? No se puede surfear sin ninguna tabla. Y generalmente tiene una competencia de rescate acuático mínima, ¿ya? Pero sabes perfectamente que la tabla puede salvar al paciente per se, ¿ya? Entonces lo que tú haces es compartir tu dispositivo de flote con tu buen estado físico, espero, con el paciente y poder los dos estar como a flote y así no crear segundas víctimas en espera de que los puedan rescatar o, por último, que lo lleve la marea hacia la costa, ¿ya? Lo cual es una recomendación, ¿ya? Si tú estás en el agua. Ahora, si tú estás nadando y no te sientes capaz para poder llevar a alguien y no sabes mucho como el rescate acuático, se recomienda literalmente no acercarse al paciente y crear segundas víctimas, sino intentar llamar por ayuda o tratar de ver si es que tú puedes dirigir, ¿ya? O instruir a la persona que se está ahogando de nadar hacia alguna boya o nadar hacia algún bote, ¿ya? Entonces, en el fondo, y si terminan en la columna al final, ¿ya? Lo que no se recomienda son las técnicas de contacto, ¿ya? El mensaje y segundo mito o segunda perlita es, por favor, si ustedes solamente creen que pueden nadar en la piscina y están nadando en el mar, no va a no ser de que tú tengas algún tipo de entrenamiento acuático, ya, o seas una persona que sea un deportista de alto rendimiento y sepas realmente las técnicas para rescatar estos pacientes. Eso incluye con niños y adultos. Y si llegas a ser una persona que no es rescatista entrenado, ¿ya? Por último, se recomienda, con riesgo versus beneficio, acercarte a la persona, pero con un dispositivo que flote. ¿Ya? Dice, chaleco salvavidas, tu tabla, lo que sea. ¿Ya? Nunca surfeado. Ya, entonces, evidencia. Ya la resumimos. Técnica de no contacto es lo más seguro. ¿Ya? Ahí está el cuadrito en verde. Entrenado o no entrenado, no te metas, a no ser que seas un rescatista que te pagan para eso, es literalmente tu trabajo. ¿Ya? Si no, lo que tienes que hacer es darle alguna rama, darle algún tipo como dispositivo que tú sabes que va a flotar. ¿Ya? Y entrenar, hacerle un coach a la persona de decir como, mira, veo una boya, veo una rama, trata de nadar, calma, etcétera, y pedir ayuda a la vez, ¿ya? Si están en el agua, lo más probable es que tengan algún tipo de capacidad física, lo necesaria para poder mantenerse a flote y pueden compartir su
dispositivo que flota con el paciente, ¿ya? Y nunca, nunca contacto directo con la persona, a no ser que sea la única persona, pero tienen que entender el riesgo en el cual se están sometiendo, ¿ya? El rescatista no tiene excusa, tiene que ir, ¿ya? Si no, literalmente lo despiden y a veces puede hacer, no sé, sumario, depende de su trabajo, ¿ya? Ya, entonces, de la historia relevante en el drowning, ya, o ahogo, le voy a meter harto no sé cómo se dice la palabra, ya, pero harto inglés a esta revisión, ya que es difícil como traducir todo el español. Eh, Hay cosas relevantes en la historia, ¿cierto? Uno paciente lo recibe en prehospitalario y hospitalario, pero yo diría que lo más relevante a destacar es qué pasó, ¿ya? ¿Qué estaba haciendo la persona? ¿Qué lo viste hacer? ¿De dónde se cayó? ¿Lo viste convulsionar antes? ¿Quién es? Estaba surfeando, es una paciente que quería bajar de peso y tiene, no sé, 120 kilos, se trató de meter al mar, quizás se quería suicidar. Es muy importante entender quién vio a esta persona en su proceso de ahogo, ¿ya? Más que saber realmente si quién estaba al lado o qué se le hicieron, porque el prehospitalario te va a contar un poco de eso, ¿ya? Pero los testigos son lo que se pone un poco de lado, ¿ya? Y haciendo revisiones, esto es lo que más nos cambia la conducta, ¿ya? Porque, de hecho, después cuando vaya desmitificando cosas, van a entender realmente lo que sirve hacer con el paciente y nos ahorra tiempo, lo que sirve buscar, ¿ya? Lo que sirve considerar y lo que no, ¿ya? Entonces, muy importante realmente entender qué es lo que estaba haciendo este paciente antes de que sucediera el evento, y si la historia no está clara, entonces asumir lo peor, ¿ya? Ya, dicho eso, el tercer mito es el tema del trauma, ¿ya? Muy, muy, muy trillado, ya, muy mainstream por muchos años y décadas, ponerle un collarín cervical a este paciente y traerlo al hospitalario, ¿ya? Haciendo revisiones, ya, no vamos a tener un gran N de número de estudios de estos pacientes, ya, pero yo diría que este estudio que se hizo en Kansas, que incluyó hartas playas de distintos contextos, ya con pacientes que hacían deporte acuático, no, se vio que había por lo menos de 5% de gente que tenía lesiones traumáticas, ¿ya? ¿A qué voy con esto? El paciente probablemente no requiere un collarín cervical, ¿ya? Si tú me estás diciendo que estás ahí en Portugal con esas masas olas de 8 metros y te caíste, bueno, ahí te creo que quizás el mecanismo de alta energía, pero la persona que está en la piscina o que viene de la playa y está a la costa y no sabía nadar, no requiere un collarín cervical, y el collarín cervical, ya sabiendo todo lo que se sabe ahora de realmente que muchos pacientes no lo requieren, eh, nos puede poner un poco en demora de hacer intervenciones precoces, pero sobre todo para manejo de la vía aérea y ventilación, ¿ya? Entonces la gente pierde tiempo en hacer cosas que no requiere el paciente, y es básicamente iatrogénico porque perdemos un poco el foco de lo que requiere la persona a rescatar, ¿ya? Que es volver a respetar el oxígeno, ¿ya? Entonces, para modo de conocimiento, las fracturas cervicales son menos del 3% y ninguna de hecho ha requerido intervención quirúrgica. Por lo tanto, el collarín es un mito, ¿ya? Y realmente lo que más pueden desestimar, ¿ya? Si el paciente no tiene una historia clara, ahí yo diría como, bueno, dejémoselo y tratemos de ocupar algún tipo de score clínico, ya como el Canadian C-Spine Rule o el Nexus, y ahí lo vemos, pero que el collarín no me saque tiempo de manejar a mi paciente en su vía aérea a oxígeno, ya eso tenerlo claro. Esto es un poco de conocimiento nomás de lo que ocupa la escala prehospitalaria, no están como realmente validado ya, pero es para que sepan más o menos la mortalidad de quién me viene al hospital, ya, quién va a llegar a la camilla del REA. Básicamente saber si el paciente está choqueado. Es raro que una asfixia por inmersión te dé una hipotensión per se, un shock. Yo empezaría a buscar otras cosas, ya como les decía, diagnósticos diferenciales, o pensaría que el paciente ya está, está muerto, ¿ya? Y ahí la mortalidad claramente sube harto, ¿ya? Una mortalidad de una asfixia por inmersión, un paciente que llega en paro por esto, tiene alta, alta mortalidad, ¿ya? Eso, ¿ya? Ya, entonces. Esto es bastante común, ¿ya? Yo quiero hablar del prehospitalario, como les digo, no tan específico, pero sacamos a esta persona de la playa, de la piscina, y lo primero que vamos a ver es esto, ¿ya? Y tú uno dice, Chuta, qué asco, está lleno de secreciones, ¿ya? Está lleno de espuma, ¿ya? Bueno, lamentablemente hay que tener guata de perro, ¿ya? Da lo mismo. En el fondo, el paciente requiere ventilación, ¿ya? Punto uno, si tú no sabes hacer ventilación boca a boca, lo que se recomienda por último es que tienes que hacer masaje cardíaco, ¿ya? Inicialmente. El paciente no tiene pulso, no respira, masaje cardíaco y empieza a hacerlo hasta que venga alguien que esté capacitado o que tenga los dispositivos necesarios para el paciente, ¿ya? ¿Qué dispositivos? Punto dos, ¿ya? Este paciente requiere algún tipo de presión positiva. Así que ese probablemente va a ser tu boca,
¿ya? Ojalá tengan la maleta del auto, estas como mascarillas que sirven para hacer respiración boca a boca, que haría que te dé un poco menos de asco tocar esas secreciones, porque mucha gente no va a querer hacerlo, ¿ya? Ideal si tenemos una mascarilla ambú y ideal, ¿ya? Si podemos darle un dispositivo de oxígeno que esté al lado del paciente lo más pronto posible a la máxima concentración, ¿ya? Porque el paciente está hipoxémico, ¿ya? Entonces, en el fondo, la gente que no sabe nada de RCP, bueno, por último que ayude con el masaje, pero si tú sabes hacer ventilación boca a boca, lamentablemente va a tener que ahí tratar de hacerlo, da un poco de asco, pero lo requiere, ¿ya? El paciente lo requiere y salva días, ¿ya? Así que guata de perro nomás, estoy seguro que han comido cosas mucho peores. Después de esto, vamos viendo con los mitos, ¿ya? Se hacía mucho la maniobra de Heimlich, ¿ya? Y los egipcios incluso tenían métodos descritos, ¿ya? Como si fuera la gran medicina, donde ponían a los niños y a los adultos boca, o sea, cabeza abajo, pensando en que hay que sacarle agua a los pulmones a estos pacientes, ¿ya? Esto es nefastísimo, ¿ya? Está totalmente sacado de la evidencia, lo único que hace es demorar la intervención de la vía aérea y oxigenar al paciente y darle ventilación efectiva, ¿ya? No maniobra de Heimlich, no importa que tenga esta espuma, no es lo que está pasando, el paciente claramente aspiró, si eso es la asfixia, ¿ya? Pero requiere volver a tener algún tipo de presión positiva y que llegue a algún tipo de oxígeno. Entonces, esto no va a ayudar en nada y solamente va a demorar intervenciones necesarias, ¿ya? No Heimlich, no dar vuelta a los niños, por favor, cabeza abajo, ¿ya? Cuarto mito. Y si está en paro el paciente, o sea, ustedes van, ya le tocan pulso central, no tiene pulso y no respira, empezar su BLS, ya piden ayuda, llaman al prehospitalario, que llegue el SAMU, que llegue alguien con algún tipo de dispositivo donde podamos dar ventilación. ¿Y cuál es BLS? 30 masajes cardíacos, cada 2 respiraciones por boca a boca nomás, ¿ya? Hasta que llegue alguien con algún dispositivo y ustedes se pueden ir a lavar los dientes después, ¿ya? Pero entender que el paciente requiere la ventilación. Entonces, resumen, ya, no realizar Heimlich es nefasto, ya, administrar oxígeno lo más precoz posible a la máxima concentración, proveer ventilaciones a pesar de las secreciones en vía aérea, no perder tiempo manipulando la vía aérea, no meta los dedos, este paciente no comió carne y se ahogó lo más probable y va a demorar el tema de la oxigenación. Si está inconsciente, pero el paciente está respirando, hay que evitar de que aspire más, por lo tanto, colóquenlo en posición de rescate o en decúbito lateral. Y una mención que el quinto mito es el tema del DEA, ¿ya? Si usted está con un paciente que está húmedo, porque está en un medio húmedo, ya, tranquilo, nadie se va a electrocutar, eso está totalmente comprobado, es un mito, ya, eso de las películas de decir clear y que no te vaya a llegar el chispazo y te convierta en flash es falso, ya. Lo único que quizá va a pasar es que probablemente por el tema de la impedancia no va a ser tan efectiva tu desfibrilación y también podría ser que el paciente no tenga un ritmo desfibrilable, ya, pero no significa que no tengas que tener un D al lado porque te puede tocar la suerte de que el paciente efectivamente se paró por un paro cardíaco secundario a un infarto y esté con una fibrilación ventricular y ahí la electricidad es lo primero que manda, ¿ya? Ya, entonces digamos que rescataste a este paciente, tenías a tu niña afuera, al adulto, quien sea, y me lo trajiste al hospital. Si tu paciente se ve así, chao, para la casa, ¿ya? Estamos puro leseando, requerimos la cama, sobre todo con el modelo ligera, así que verticalizable totalmente, ¿ya? Pero para que estén tranquilos, porque mucha gente tiene susto y es como que me llegó alguien ahogado y el SAMU le metió bastante como color a esto, ya saber con toda la evidencia del mundo de que si los signos vitales están normales, ya, si el examen físico está normal, más allá de lo que es una tos leve se considera normal por si acaso, y va a estar bien, ¿cierto? El paciente aspiró agua, va a tener algún tipo como de reflejo, ¿ya? Tos leve está normal, ¿ya? Y si le pediste laboratorio o radiografía de tórax, si es que el paciente lo requiere, porque idealmente si el paciente está con los signos vitales normales, examen físico normal y te viene GLaCO 15, idealmente no requiere algún estudio de radiografía de tórax o laboratorio. ¿Por qué no requiere un rayo de tórax? Porque primero, si el paciente está con algún tipo de inmersión de medio líquido y llegó un poco de líquido al alveolo, no se va a mostrar inmediatamente, ¿ya? Te puede confundir incluso y pensar de que por tener un poquito de relleno alveolar va a decir como, ah, tiene una neumonía. Nadie desarrolla una neumonía en 10 minutos, ¿ya? Lo único que vamos a hacer es tener el tiempo más, a paciente más tiempo de lo que requiere y peor, encontremos como incidentaloma o exámenes de laboratorio que estén alterados y el paciente se queda por algo que realmente no era acorde, ¿ya? Así que en el fondo, si el paciente está con signos vitales normal, examen físico normal, el mecanismo de energía, o sea, el mecanismo de la asfixia fue conocido, ustedes lo que tienen que hacer es observar 4 o 6 horas y proceder a dar de alta. Pregunta, ¿puedo darlo de alta antes de las 4 horas? No, no pueden, ¿ya? Porque como les dije, la asfixia es un proceso. Entonces, ustedes no tienen ni idea lo que pasó en este paciente o cómo va a reaccionar,
o las comorbilidades, y quizás están viendo la foto de la persona que rescataron de la playa amarilla, ¿cierto? Lo llevaron para acá, pero está en los primeros 30 minutos y todavía no va a empezar su clínica secundaria a la hipoxia que tuvo. ¿Ya? Así que 4 o 6 horas con todo esto normal se puede. Y lo peor es que no llegue este paciente. ¿Ya? El escenario 2. Eh, y claro, este paciente da susto, ¿ya? Llega entubado, llega grave, llega con tipo como inestable, ¿ya? Pero aquí no hay que tener mucho como realmente miedo si ustedes recuerdan su evaluación primaria, ¿ya? Se habla mucho de cómo ha cambiado, y que es verdad, ya el tema del shock, de cómo poner la C antes que todo, ya, pero aquí lo que me importa es la vía aérea y la ventilación, ya, por el tema de la hipoxia, ya, entonces ahí lo vamos a ir viendo. Como me importa harto la vía aérea y la ventilación, vamos a ir mencionando las cosas que hay que hacer. Uno es permeabilizar la vía aérea. Sácale el collarín si no lo requiere, ponle una cánula mayo, ya. Trata de permeabilizar con las maniobras que ustedes conozcan, ya. Esto no es una clase de vía aérea per se, ya, pero un recordatorio. Pónganle oxígeno, vamos a preoxigenar a este paciente. Si está inestable, probablemente va a ir a algún tipo de grado de vía aérea segura, vía aérea avanzada, y ya estamos pensando en intubarlo, ¿ya? Y si no, igual el paciente va a venir hipoxémico, por lo tanto requiere oxígeno a su máxima concentración, ¿ya? Y para eso está la mal llamada MAF, ¿ya? O mascarilla de no reservorio, lo ponen a tope, ¿ya? Nunca lo pongan a 15 litros solamente porque sale el número 15, pónganlo a tope, saquen el flujómetro a lo máximo que pueda aparecer para darle la máxima concentración, ¿ya? Paralelo, ya si tienen el no invasivo al lado, esto podría incluso salvar al paciente de la intubación y da presión positiva, lo cual va a ayudar porque podría desplazar o redistribuir este edema pulmonar no cardiogénico, y ayudarnos con la oxigenación y la preoxigenación en caso de que falle mi manejo con ventilador mecánico no invasivo, ¿ya? Y el tema de la succión, ya, saber de que el Yankauer como catéter no es muy bueno, tiene un calibre bastante delgado, ya, y de hecho para aspirar todas las cantidades de secreciones que va a aparecer, se recomiendan los protocolos como el tipo SALAD, ya, que les voy a explicar en un momento más, ya, donde se ocupa catéteres de succión que generalmente están en pabellón en otro setting clínico, llamado Tucanto, ya, y se asisten en el manejo de la vía aérea del paciente, ya. El biolaringo es algo que no debería ir sí o sí porque es un tema de calibre estándar, ¿ya? Y subirle un poco el pelo al manejo del paciente con la vía aérea ahogada, ¿ya? Ustedes van a tener un paciente que está lleno de espuma, ¿ya? ¿Por qué tiene espuma? Porque recuerden que la membrana alveolar capilar se rompió, entonces tenemos secreciones del pulmón, tenemos hiperinsuflación gástrica, el paciente que fue ventilado, este paciente también tragó agua y en el masaje probablemente el esófago fue el agua de arriba, es un verdadero asco, ¿ya? Entonces, en el fondo, hay que tener biolaringo porque con la laringoscopía directa probablemente nos vamos a quedar medio cortos, ¿ya? Y saber de que este tema del no puedo oxigenar, no puedo ventilar, bueno, ocupemos un dispositivo super. No quiero que le pongan una máscara laringea, porque la máscara laringea no me va a dar la presión positiva, no es una vía aérea segura, ¿ya? Y no va a vencer realmente el pulmón mojado, ya, o sea, darle la presión suficiente para vencer y revertir el mecanismo que este paciente tiene para salvarle la vida, ¿ya? Así que los dispositivos supraglóticos en el paciente ahogado no tienen cabida, ¿ya? Un poco de mención del Salat, ¿ya? Hay un video que se lo voy a mandar. De hecho, chicos, de nuevo, esta clase queda grabada y yo después, el lunes, les voy a enviar un resumen que hice con la bibliografía para que puedan entender un poquito más como de materia como resumida y específica, ¿ya? Pero saber de que el Salat es más que nada tener un catéter Ducanto, ¿ya? Que se pone al lado aquí, como ven, a la izquierda del paciente, aspirando el contenido líquido que viene del esófago o incluso de la vía aérea per se, ¿ya? Mientras puedo guiar mi intubación con el biolaringo, ¿ya? Entonces, resumen, ya del manejo de la vía aérea intrahospitalaria, permeabilicen, ya canula mayo, la canula nasofaringe, si es que no tienen algún tipo de signo de trauma o TEC, ya saber un poco el SALAT, les voy a enviar un video a YouTube, es bastante fácil como conocer el protocolo, ya, no confiarse en los dispositivos supralóticos, ya, saber de que el no invasivo no solamente es una alternativa útil, sino que es una indicación y que te puede incluso salvar tuvo este paciente que viene con inicias para ventilación mecánica para este paciente, ya que es un poco más específico, sobre todo para los que hacen REA, y después podría darles como un cuadro de los parámetros del ventilador, ¿ya? Eso, ya. Y si no manejo de ventilación, digamos que este paciente está entubado, que está con el no invasivo, le manejamos el tema de la oxigenación, estamos soprole, ¿ya? No olvidarse de los otros manejos, ¿ya?
Sexto mito es el que se ha pensado mucho tiempo que si el paciente se ahogó en agua salada, piscina, agua dulce, de que el paciente tragó tal solución osmótica y esto va a hacer una alteración electrolítica, esto es falso, ¿ya? Realmente ningún tipo como de medio líquido se ha estudiado harto hace algún tipo de catastro hidroelectrolítico que requiere algún manejo en especial de estos pacientes, ¿ya? Estos pacientes tienen un edema pulmonar no cardiogénico, ¿ya? Y lo más probable es que de hecho vengan hipovolémicos, ¿ya? Por lo tanto, no se olviden de volemizar y no tengan miedo de volemizar. Este volumen va a llegar al BEC, ¿ya? No va a llegar al pulmón, ¿ya? No le están haciendo un iatrogenia al paciente por volemizarlo y te van a llevar probablemente de muchos como malos outcomes si es que a usted se le pasa un choque hipovolémico en este paciente per se, ¿ya? Entonces, darle volemización, droga vasoactiva si es que el paciente ya recibe bastante volumen, pero no se olviden del ringer, ¿ya? Fisiológico no, porque les va a dar una acidosis hiperclorémica y no un cristaloide muy fisiológico realmente a pesar de su nombre. Paralelo, la enfermera ya tomó exámenes. ¿Qué exámenes tomo? Todo. Ya, este es paciente grave, no el paciente que vino a Soprole, que va a dar de alta. Así que tómenle todos los tubos, mejor que le saque todos los tubos y ahí seleccionamos los exámenes que importan, ya, en vez de que te falte uno que te pueda cambiar el manejo. ¿Ok? El tema de la imagen. Ya yo les dije, la radiografía no nos va a ayudar mucho, pero este paciente está intubado o perintubación, está grave. Ya, así que si lo vamos a escanear, porque no sabemos realmente si se pegó en la cabeza o no, yo les digo que sean bastante eficientes, sobre todo con el tema del modelo. Me pegué. ¿Me pegué? Yo bien, ahí estoy. Eso, si el paciente va a pasar a un escáner, no digan como, bueno, escáner de cerebro y radio de tórax. No, o sea, pantaqué. No quieren volver con el paciente intubado de nuevo a escáner y que se les pase algún tipo de cuadro que no vieron inicialmente, ¿ya? El escáner de tórax va a aparecer así. Es como un paciente estresado, se marca todo el pulmón aquí, como lo ven. Ese es el edema pulmonar no cardiogénico o el distrés agudo respiratorio, ¿ya? El TAC de cerebro va a servir para un tema de neuropronosticación después y de que no se les pasó un TEC, una hemorragia subaracnoidea, ya saber de que la mayor comorbilidad de estos pacientes conocida es la epilepsia, por si acaso, ¿ya? Así que igual podría recibir una imagen de cerebro sin contraste, ¿ya? Y manejos post-tubo o post-paciente ahogado. Recordar tener un balance hídrico estricto porque hay que ver el tema de la diuresis y no se olviden de la nasogástrica, ¿ya? Hay que sacarle todo ese contenido asqueroso de agua de río, mar y ahí también te va a ayudar en el tema de la ventilación, ya que un estómago lleno dificulta un poco la ventilación asistida del paciente, ¿ya? Así que este es como el manejo, ¿ya? Y esto es como un poco la receta de cocina, ¿ya? Son los protocolos ARTSNet, que son para pacientes de estrés agudo, ¿ya? Los que hacen REA quizás están familiarizados con esto. El paciente se setea con esta receta de cocina, nadie le va a decir nada por esto. Conocer un par de perlitas que el volumen corriente va a 6 ml por kilo, la presión plató nunca superior a 30 centímetros de agua, ya que puede verser el esfínter esofágico inferior y ayudar a la aspiración. Igual una vía protegida, así que eso es relativo, ¿ya? Pero lo que más me importa que sepan es que el PIP mínimo es de 5, ¿ya? Y uno no va bajándole el PIP, que es la presión positiva al paciente, hasta por último 48 horas, porque recuerden que tienen que darle tiempo al paciente para que desarrolle su propio surfactante, ¿ya? Entonces, este es el único cuadro donde uno no empieza a jugar con el ventilador y quitarle cosas al paciente porque no lo necesita en teoría. No. Fisiopatológicamente ustedes tienen que darle toda la oportunidad al pulmón de que haga el menos trabajo posible, ¿ya? La FiO2 se va titulando y si alguien ya venía respirando mal, idealmente de ponerlo a una frecuencia respiratoria previa a la intubación, ¿ya? Ya, terminando un poco, vamos a hablar de los mitos. Ya se habló mucho tiempo de los antibióticos y los corticoides, y esto está totalmente falso. Es algo que no deberíamos hacer, ni tampoco darle mucho pensamiento. Ya, el paciente no va a desarrollar una neumonía en lo agudo. De hecho, se ha visto que muchos de estos distintos medios no aumenta más el riesgo de tener algún tipo como de neumonía por que esté ahogado nomás, ¿ya? A no ser solamente de que el paciente haya caído en algún tipo como de agua de desagüe, lo cual es bastante raro, ¿ya? Y ahí se podría dejar antibióticos empíricos, ¿ya? Pero todos los otros pacientes, este el de piscina, el de mar, del lago, el de donde sea, es que me parecía que el mar estaba sucio, es que alguien hizo deposición al lado de él, da lo mismo, ¿ya? El antibiótico no va de entrada, ¿ya? Y los corticoides tampoco han demostrado sobrevida en este tipo de pacientes porque no van acorde al mecanismo de fisiopatología, ¿ya? Así que no antibióticos, no corticoides como indicaciones iniciales, ¿ya? No tiene evidencia en absoluto.
Ya, entonces terminando, resumen, manejo paciente ahogado crítico, bastante general, ya, vean si requiere no invasivo o intubar precoz, ya, siempre la oxigenoterapia de mano, estudien todo, si te queda duda la historia, pregúntele quién vino, qué fue, quién estaba, quién lo vio, ya, si no les queda clara la historia, chao, diagnósticos diferenciales amplios, exámenes, pantaquear nomás, con un soporte hemodinámico acorde, volemicen, ya, den droga vasoactiva, vean qué le falta al paciente. No den entrada a antibióticos o corticoides, no nos dejen en vergüenza, ¿ya? Corregir solamente las alteraciones hidroelectríticas presentes, no cambia ninguna conducta que el paciente estuvo en Brasil o en la piscina de donde el niño orinó al lado, me da lo mismo, ya no cambia nada, ¿ya? ECMO solamente en países avanzados y que tengan centros capaces de dar ECMO y mantener el tema de la temperatura como un pilar fundamental, que es otro tema aparte y no quería ahondar mucho en eso, ¿ya? Pero si el paciente está hipotérmico, tiene su manejo per se de hipotermia, ¿ya? Aquí les dejo como las clásicas medidas de recalentamiento del paciente, ya que todas las conocemos un poco para el paciente hipotérmico per se. Ya no voy a ahondar mucho en esto, pero sí quería dar énfasis en las últimas tres diapositivas, que es el tema de la sobrevivencia neurológica. Chicos, de todo lo importante acá en este cuadro, ya esto de la New England de 2012, ¿ya? Y eso no ha cambiado mucho. Sabemos que si el paciente estuvo más de 10 minutos en esta asfixia por inmersión, la hacía, ¿ya? Por ende, cualquier paciente que vino y tenía ya más de 25 minutos de inmersión en este medio líquido, lo más probable es que vaya para la muerte cerebral. Así que eso, ya más de 10 minutos, el outcome neurológico es bastante malo, por lo tanto, idealmente adecuar un poco los esfuerzos terapéuticos en ese sentido o saber darle la información a la familia, ¿ya? Y lo último, prevención. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Ya? Perlitas. Si ustedes están empezando un deporte acuático, nos creemos más gladiadores y Tuvimos problema de conexión, pero se va a conectar en unos segundos más para responder a sus preguntas. buena, le puse drama. Bueno, terminando, no sé si leyeron el tema de la prevención, ¿ya? Pero esto, las perlitas son conocer la importancia de la hipoxia, es lo más importante para este cuadro, revertir la hipoxia. No pierdan tiempo, ¿ya? No traten de despejar una vía aérea que va a estar llena de secreciones, del oxígeno y de la ventilación a este paciente, ¿ya? No se olviden en cuestionar el mecanismo. Este paciente se pudo haber sincopiado, tuvo un trauma, convulsión, pregúntenle todo y todo. Si no te queda clara la historia, entonces sospecha de más, ¿ya? No le den corticoides, no le den antibióticos, no le pegan en la guata, no lo den vueltas, ya no seamos iatrogénicos, subamos el estándar del manejo del paciente ahogado. La hipotermia es importante y para la prevención, la técnica del rescatista no entrenado más segura es no entrando al agua. Lamentablemente, yo sé que da ansiedad, pero es mejor que entre la persona más capacitada a crear un escenario de